Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Y sí, estamos muy preocupados por el aumento de los servicios públicos en general Ujú. y del transporte en particular. Hace unos días, como bien decías, la Secretaría de Transporte hizo una consulta para aumentar el transporte. Esa consulta en qué consistía, que cualquiera que quisiera se subía a una plataforma, una especie de web de Mi Argentina, donde ahí tenías que elegir un tema y comentabas en 5.000 caracteres, como si fuese una nota periodística, lo que te parecía el aumento del transporte. Ahora, por ley, la Secretaría de Transporte tiene que hacer una audiencia pública, exponer el secretario de Transporte qué es lo que va a hacer, si va a ser un aumento, de cuánto va a ser, en qué proporción va a ser durante todo el año este aumento, cuál va a ser su política de transporte, convocar a las partes, convocar a las cámaras del transporte, convocar a los usuarios y consumidores. Bueno, hay todo un procedimiento. El gobierno no hizo esto. Nosotros nos presentamos judicialmente en el juzgado contencioso administrativo que nos corresponde, que es en Lomas de Zamora. Como había feria, el juez actuante es el doctor Ernesto Kreplak, que con mucho criterio y seriedad y mucha responsabilidad determinó que sí, que esto no se había hecho, que esto no se había cumplido, y suspendió los aumentos de transporte y le dio 5 días hábiles a la Secretaría de Transporte para que realice todo este procedimiento que había omitido, que realmente no lo hizo. Bueno, la Secretaría de Transporte, en vez de iniciar este procedimiento y rehacer todo lo que estaba mal hecho, fue a la Cámara Federal, apeló este fallo, y antes de que la Cámara se expida, y estando vigente este fallo, el doctor Kreplak decidió unilateralmente aumentar el transporte, desoyendo el fallo judicial, desoyendo la voz de las asociaciones de usuarios y consumidores que piensan de la misma manera que nosotros, estamos en contacto con ellos y realmente este procedimiento es irregular, con lo cual, bueno, Gustavo, nosotros nos estamos presentando hoy en el juzgado federal contencioso administrativo para denunciar esta situación porque este aumento es totalmente irregular de la manera que se ha hecho. Ujú. Es decir, no han cumplido con este fallo judicial, ¿no? Le escapan a la legalidad, ¿no? A ver, Gustavo, lo que un gobierno y cualquier ciudadano y fundamentalmente un gobierno tiene que hacer es cumplir la ley. Sí. Este gobierno no cumple la ley ni los procedimientos, porque esta gente hablaba tanto de la Constitución y las instituciones y demás, y son los primeros en no cumplirla. El tema de transporte es muy sensible, porque cualquiera que nos escuche sabe que la gran fuerza laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proviene del conurbano bonaerense. Nuestros trabajadores y trabajadoras se toman, el tema acá no es el costo del transporte de un tramo, porque ahora salen a decir, bueno, pasa 200 o 300 pesos. El tema es que un trabajador, por ejemplo, Esteban Echeverría, una persona que tiene que estudiar, que está lleno de estudiantes, que tiene que viajar por motivos de salud, por muchísimas cuestiones, tiene que tomarse un colectivo desde donde vive, del barrio, hasta la estación de trenes, en el caso nuestro, de Montegrande, El Jagüel o Luis Guillón. De ahí te tenés que tomar un tren hasta la estación de Constitución, en el caso Claro, nuestro el tren claro. Roca, y después te tenés que tomar un colectivo hasta donde vas, hasta tu trabajo. Son 3 boletos de ida, 3 boletos de vuelta, y acá el tramo promedio de tren, hay distintos tramos, va a estar en 200 pesos y el de colectivo en 300, con lo cual, bueno, ya sumamos cada tramo lo que cuesta de ida y de Ujú. vuelta, y esto es una suma bastante importante. Fernando, buen día. Juan Estrasnoy te consulta. ¿Qué, qué tal, Juan? El gobierno lo que dice off the record es que como se concedió la apelación que hizo respecto de la medida cautelar que había frenado el incremento en el transporte, hay un efecto suspensivo de la cautelar y que por eso podía avanzar en estos incrementos. ¿Ustedes consideran que eso no es así y no correspondía de cualquier manera? Claro, la apelación es un derecho que tenés, o sea, yo como intendente presento también medidas y me dan el derecho a apelación, pero la apelación no significa que la Cámara Federal le haya dado la razón. Lo que el gobierno tiene que Claro. hacer es esperar el fallo de la Cámara Federal y bueno, Ujú. en base a eso, tanto nosotros como ellos
ver a ver cómo procedemos. Ahora, lo que hay en este momento es un fallo del doctor Crepla que bueno, que tiene vigencia porque suspendió el aumento y el gobierno empieza a hacer interpretaciones que les parecen a ellos. Pero la verdad es que cuando vos tenés un fallo firme y haces una apelación, el fallo está firme hasta tanto la Cámara se expida. Ahora, ¿cómo estás viendo, Fernando, vos que sos un conocedor ahí de toda y de la provincia de Buenos Aires, pero de todo Esteban Echeverría, ¿cómo estás viendo la actividad diaria, comercios, negocios, consumo? ¿Cómo palpás estos 2 meses y medio de gobierno de Milei en el consumo y en la gente? Mira, los comercios están literalmente vacíos. Gustavo, los otros días, en una reunión que tuvimos con vecinos y demás, una señora me dice: Fernando, ¿no sabés que mi hija trabaja en tal comercio que es un café de Monte Grande? Me dice, en la mañana no entró absolutamente nadie. Están preocupadísimos porque esto viene de la mano, ya sabemos cómo sigue, las suspensiones laborales y demás. Y nosotros estamos muy preocupados por la caída estrepitosa de la actividad económica en nuestro municipio, más las medidas que proponen con esta ley ómnibus, porque cuando se habla así a la ligera de privatizar empresas, gran parte bueno, por supuesto que van a perjudicar a todo el país y a futuras generaciones con estas privatizaciones, pero hay empresas que están totalmente vinculadas a nuestro municipio, claro, como por ejemplo el Correo Argentino, que tiene su sede central en Esteban Echeverría, y cuando se privatizó, que fue de acá, medio como que nos olvidamos, pasan tantas cosas, pero eso fue de Franco Macri, y cuando fue el dueño Macri, padre del Correo Argentino, despidió 3.000 personas, que en su gran mayoría eran de Esteban Echeverría. O cuando se habla de privatizar aerolíneas, al margen de nuestra aerolínea de bandera y demás, que es gravísimo, gran parte de los trabajadores y trabajadoras son de Esteban Echeverría, ni hablar AISA, que tenemos obras en ejecución. Bueno, realmente nos preocupa la situación económica porque no hay una sola medida para los sectores más vulnerables, para el que trabaja, él o la persona que trabaja hoy no tiene una sola medida, para los jubilados que están siendo perjudicados con todo este sistema jubilatorios que ellos proponen y los aumentos que vienen retrasados, y para los sectores medios trabajadores que realmente son muy perjudicados con las prepagas, con todo el sistema de obras sociales, lo que están planteando para adelante, los sectores productivos de nuestro municipio. Sí, realmente estoy muy preocupado por esto. Sí, no, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y todo impacta, ¿no? Este aumento, a medida que hablas vos, acá el amigo Miguel Zaredi de La Matanza me dice: es muy importante lo que está acotando Fernando Grey, y le llueven, dice, mensajes de gente amiga de La Matanza, como te ocurrirá a vos, de la cantidad de colectivos que tienen que tomar muchas veces para llegar a un trabajo en Capital Federal o a otra zona, ¿no? Y cómo esto le impacta en la disminución del sueldo. Sí, claro, el transporte es fundamental. Gran parte de la gente que nos está escuchando en este momento usa transporte público. El transporte además tiene que ir acompañado de una política de transporte, por supuesto. Si van a dar semejante aumento, que estamos hablando de un 250%, bueno, también tenemos derecho a que nos digan a ver qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Qué inversiones van a hacer? Por ejemplo, en el caso de ferrocarriles, en la gestión anterior, bueno, hicimos bajo niveles, por ejemplo, en distintos puntos del conurbano, que son inversiones millonarias para mejorar el transporte y la seguridad. Bueno, en este caso, con el transporte de pasajeros, ¿qué inversiones van a hacer? A lo largo del año también el secretario de Transporte tiene que explicar, bueno, este es un aumento, un 250%. A ver, ¿y cómo va a ir impactando esto a lo largo del año? Porque acá hay un tema nuevo que ha planteado este gobierno, que son los aumentos mensuales, cosa que nosotros nos hemos opuesto también, claro. En los temas del aumento de la luz y del gas, porque ellos te plantean seguir aumentando todo de acuerdo al IPC, de acuerdo al índice que ellos digan, claro, y el tema y los salarios de los trabajadores, ¿cómo aumentan acá? ¿En base a qué?
Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir, Gustavo, con mucho detenimiento, Bien, con mucha preocupación, bien, pero bien. vamos a actuar judicialmente y donde corresponda. Bien, me parece muy bien, Fernando. Por último, y no es un tema menor, paralelo a esto, me parece que todo tiene que ir haciéndose, cada cosa en su lugar, pero vos sos uno de los intendentes que venís reclamando una normalización y elecciones directas en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. ¿Has tenido respuesta y cómo ves en este momento la actividad del PJ bonaerense? Mira, el Partido Justicialista, y lo digo como militante de toda la vida, de muchos años, lo digo con dolor, en este momento está céfalo, porque el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional es el expresidente Alberto Fernández. Alberto está en España y están pasando estas cosas graves. Con lo cual, yo realmente le he pedido que den un paso al costado, que permitan renovar el partido, que permitan realmente ver cómo de alguna manera incorporamos sectores, cómo se siente la mayor representatividad posible del campo nacional y popular en un partido tan importante como el nuestro, y que en este momento debería ser el principal partido de la oposición. Quien debería estar hablando de estos temas que estoy hablando yo en este momento debería ser el partido, debería estar expresándose sobre el transporte, sobre las obras sociales, sobre el aumento del gas, de la electricidad, los temas graves que están pasando en nuestro país. Esa voz no está presente, lo digo con muchísimo dolor, Gustavo. Después de muchísimos años, el partido no está en el lugar que debería estar y a la altura de las circunstancias. Por eso yo he pedido que den un paso al costado, que se permita esa renovación y que la voz de millones de argentinos, que en nuestro caso a nivel país no nos olvidemos que hubo 11 millones de argentinos y argentinas que votamos otra cosa. Exacto. En la provincia de Buenos Aires hay 4.900.000 personas bonaerenses que votamos otra cosa, no votamos este gobierno. Somos en la provincia el 50% pensamos distinto y eso requiere imperiosamente que esa voz se escuche, se haga oír, siente postura y no está pasando en este momento. Por eso, bueno, yo le pido a quienes formalmente hoy están en el partido que tengan la grandeza, como lo hizo Néstor Kirchner en el año 2009, cuando perdimos la elección, de un paso al costado. Yo no pido que sea Néstor Kirchner, pero que tengan gestos de grandeza. Vos hablas tanto para el nivel nacional, a cargo de Alberto Fernández, como la provincia que está a cargo de Máximo Kirchner. Sí, absolutamente, y no es nada personal contra nadie, sino en favor del conjunto. Yo creo realmente que hoy no se escucha la voz del peronismo bonaerense, es el peronismo más importante del país, con respeto y mucho respeto lo digo al resto de las jurisdicciones y demás, pero es el 40% del padrón del país. Y hoy estos temas, yo estoy hablando del transporte, del aumento del transporte. El aumento del transporte es provincial y mi partido no se expidió sobre esto. Y tienen que decir algo. A ver, lo único que hubo con este gobierno fueron 2 comunicados del Partido Justicialista de la provincia, de una página cada uno. Y con las cosas graves que pasan, Gustavo, no puede haber 2 comunicados de una página. Ese no puede ser la voz del peronismo bonaerense. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Realmente hay que renovar nuestro partido, se tiene que poner al frente y dar estas discusiones realmente. Fernando, gracias como siempre. Un abrazo, que tengas buen día. Gracias a vos, Gustavo, y a todo el equipo. Muchas gracias. Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría, con el análisis aquí.